Primer tema, no es cierto. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración. Hoy en la conferencia de prensa, el Gobierno de México informó que se cobrará a partir de enero del 2026 al menos 51,000 millones de pesos a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien podrá solicitar un descuento de hasta 39%, conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales, informó la mañana de este viernes Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria. Ante este tenor, el empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum de esta manera: en atención a lo expresado por la presidenta hoy en la mañanera, considero importante precisar la postura de Grupo Salinas. Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno. Por nuestra parte, siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva. Nuestra voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente nos correspondan siempre ha existido y se demuestra con la entrega al fisco de más de 285,000 millones de pesos durante el periodo que abarca esta disputa. Es solo con respecto a las pérdidas fiscales durante los periodos del 2008 al 2013 que los jueces determinaron como improcedentes, donde tenemos diferencias. En particular con respecto a los recargos y actualizaciones que se han planteado, porque un parte relevante de esos montos extra deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad que nos condujeron a la controversia y al litigio, situación que además se ha visto prolongada por los tiempos del sistema judicial. Estoy seguro que lo más prudente y responsable de parte de nosotros y del Gobierno de México es esperar a enero, a que el SAT de México precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo de 31,000 millones de pesos y nos entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan. Solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de Derecho que el país necesita. Atentamente, Ricardo B. Salinas Pliego. Como vemos, ahora sí, el gobierno mexicano ya le está apretando las tuercas a Ricardo Salinas Pliego para que pague de una vez por todas, hasta el último peso, las deudas que tiene por años con el pueblo mexicano. Después de eso, viene el director del SAT, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y la procuradora fiscal. Nos van a presentar de manera breve el avance, digamos, de el pago que tiene que hacer Grupo Salinas a partir de la resolución de la Corte. Queremos que sea muy claro los tiempos y a qué tiene derecho también el Grupo Salinas a partir de la resolución de la Corte, para que todos estén enterados. Es un asunto informativo y lo va a presentar el director del SAT. Muchas gracias, presidenta. No había visto a Ariadna. Listo. Muy buenos días a todas y a todos. La siguiente lámina, por favor. El día de hoy vamos a compartirles una breve actualización de los adeudos fiscales de dos empresas y la lectura va a ser de izquierda a derecha. Vamos a empezar donde dice SAT 2013-2018. Les recordamos que entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó a través de resoluciones administrativas adeudos del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes. Posteriormente, las empresas impugnaron esta determinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual
resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos determinados y confirmados por el SAT eran procedentes. De nueva cuenta, las empresas impugnaron la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa ahora ante el Poder Judicial de la Federación, donde los tribunales colegiados en 2024 y 2025, como se muestra en la lámina, negaron el amparo confirmando la procedencia de los adeudos. Finalmente, las empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, la cual, como todos sabemos, el pasado 13 de noviembre desechó sus impugnaciones, confirmando de manera definitiva las resoluciones de los tribunales. Tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que el mes que entra, en enero de 2026, se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales. Ahora bien, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa como disponen las leyes, por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes. La siguiente lámina. Gracias. Nos encontramos el día de hoy aquí. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al SAT, como ya lo comentamos, y el SAT va a notificar el requerimiento de pago en enero de 2026. Una vez que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, inicia el plazo para el pago voluntario y el pago de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad lo que conforme a derecho proceda para realizar el pago. Gracias. Bueno, es importante que se conozca, porque ha sido tema en la mañanera, lo que dice la ley, porque a eso nos sujetamos nosotros. Entonces resolvió la Corte, como bien dice el SAT, se notifica en enero. Estas empresas tienen derecho, por como fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos, vamos a decirlo así, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal. Entonces se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior. Y realmente este tema nosotros es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo. Entonces, la siguiente información yo le voy a pedir a la Secretaría de Hacienda y al SAT que sigan informando sobre este tema ya en enero. Ya lo político es otra cosa. Ahora, como es de conocimiento, pues es importante que todos sepan qué es lo que viene hacia adelante. Entonces, por eso quisimos presentarlo aquí en la mañanera. Ha estado trabajando en todo ello, supervisando la Procuraduría Fiscal, porque es su responsabilidad, y de igual manera la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Bueno, este es el segundo tema que queríamos informar, y ahora vamos del tema. Vamos a ver, Carlos, por acá. ¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Millas Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle a usted este tema de los impuestos, los 51,000 millones, ¿van a ser, como dice el comercial de la empresa del señor Salinas Pliego, en abonos chiquitos? ¿O cómo va a ser el tema del pago? Y también, de inicio, ¿qué opinión le merece que el día de ayer Salinas Pliego haya buscado una entrevista con Donald Trump en una cena que se tuvo el día de ayer? Lo que presentamos aquí es a lo que tienen derecho de acuerdo al Código Fiscal y de acuerdo a las resoluciones de los tribunales.
En el momento en que se notifique a estos grupos empresariales o a este grupo empresarial a través de 2 de sus empresas, como dice la ley, ellos tienen espacio para poder acceder a esos beneficios de ley y de resolución. Y ahí pues ya se dará más información. Hay que ver pues qué es lo que contesta el grupo. Del otro ya no voy a opinar, la verdad. No creo que valga la pena. Yo creo que la gente lo que tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales, que hoy se llegó a la última instancia, y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho. Y la verdad, ojalá paguen, la verdad, que en el momento que se notifique, pues viene el proceso de ver de acuerdo, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dijiste, Antonio? Con la gráfica. Dice, en caso de intención de pago podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales, dependiendo del orden y esquema de pago, porque así dice el código. Entonces ya en su momento pues ya se verá en enero cuando se notifique. Estos 51,000 millones, ¿para qué podrían servir? Aprovechando que está la Secretaría del Bienestar, ¿para cuántos programas sociales podrían beneficiar? Pues, por ejemplo, la pensión Mujeres Bienestar tiene el próximo año 59,000 millones. Claro, depende, también podemos aumentar las becas. Se va a utilizar para la gente. Segundo tema que quiero consultarle, doctora, pues este tema de los impuestos que se aprobaron en el Congreso de la Unión para países que no tienen tratado comercial con nuestro país ha generado varias cuestiones. Entre ellas, el día de ayer leíamos que la India está buscando un acuerdo, una solución con México por ese intercambio comercial que se tiene, básicamente de medicamentos. Es consultarle si se está trabajando esto con la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard a la cabeza, o qué es lo que se está trabajando al respecto, doctor. Es conjuntamente Relaciones Exteriores, por tratarse de la relación con otros países, y la Secretaría de Economía. La decisión del Senado, finalmente, a propuesta nuestra, nosotros hicimos una propuesta y ahí dijimos, bueno, que se abra un espacio de trabajo, sobre todo con los pequeños y medianos empresarios, porque muchos de ellos o de ellas utilizan muchos insumos que vienen de otros países con los que no tenemos tratado comercial. Entonces, lo que no queremos es ni provocar inflación, o sea, de que aumenten los precios producto de estos impuestos, ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado. Entonces hizo una mesa de trabajo y de la propuesta original a la propuesta final cambió bastante gracias a ese proceso. Y nosotros pues estuvimos totalmente de acuerdo porque ese era el objetivo. De ahí, de todas maneras, la Secretaría de Economía tiene distintos esquemas en donde puede poner pues distintos esquemas que tiene la ley para poder reducir estos impuestos, o poner tiempos, en fin, otras consideraciones. Todo dentro del marco de la ley, no hay nada que sea subjetivo, alguna ocurrencia. Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para pues ver bajo qué condiciones. En el caso de los medicamentos, ahí no hay impuestos, aunque nosotros sí queremos aumentar la producción de medicamentos en México, que es parte de otras acciones que estamos haciendo. Con esos países que menciona, China y especialmente Corea del Sur, ¿se buscaría un tratado o un acuerdo comercial? Porque es diferente uno y otro.
Pues no sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún gobierno. Lo que buscamos pues siempre es el desarrollo nacional dentro de un plan que nos fijamos, que le llamamos el Plan México, que este año inició dando algunos resultados, aún con la situación internacional. Por ejemplo, por primera vez en el sector textil, después de varios años, empezó a cambiar un poquito la curva en términos de la disminución de importaciones y aumento de la producción nacional. Y así como eso estamos trabajando en otros sectores. Y ya iremos informando también pues, de estos diálogos que se tiene con todos los países, cómo va mejorando y poniéndose en marcha el Plan México. Salinas Pliego ha tomado con tintes personales todo este asunto del cobro. Yo creo que sería muy pertinente sí especificar que no es ninguna cuestión visceral, sino que efectivamente, como dice usted, es la aplicación de la ley. Pero a pesar de que él lo toma de esa manera y ante todo el tiempo que se ha pasado aplazando o a través de amparos los pagos, todavía se le da la oportunidad de que al tener la intención de pago se le pueda dar algún descuento. Es la ley, es la ley. O sea, las resoluciones de los tribunales, ¿qué resolvió la Corte? La Corte resuelve que no son procedentes los amparos. Entonces, ¿qué queda fijo? Las resoluciones de los tribunales. Y las resoluciones de los tribunales son en ese sentido. Entonces, como siempre lo hemos dicho, aquí no hay un asunto ni personal, ni político, ni nada, sino sencillamente lo que dice la ley. Entonces, no es que la presidenta esté haciendo algo particular o el director del SAT haga algo particular ¿por qué ahora son 51,000? Porque la ley también dice que se va actualizando. Pues así dice la ley, así dice la resolución de los tribunales. Y nosotros, pues tenemos que cumplir la ley. Entonces, por eso es importante que se conozca. ¿Cuál es el criterio para definir esa intención de pago? O sea, él me va a decir, sí, voy a pagar y ya. ¿O pues en el momento que se notifique, convenio? ellos tienen que decir sí, vamos a pagar. Okay. Vamos a creerle. Sí. Bueno. ¿Cuál era el destino de los recursos? Porque ahora con los programas sociales estamos viendo que hay un gran presupuesto para dedicárselo a los programas sociales, pero antes en el periodo neoliberal, ¿dónde quedaban esos recursos? Pues es una buena pregunta. Son dos temas. Tres. Uno, hay más recaudación. A ver, ponte la gráfica de recaudación que nos ha pasado Antonio. Que por cierto, Antonio es un gran servidor público. Tiene, imagínense las presiones que luego llegan. Y ahora, en acuerdo con Tony, con el secretario de Hacienda, se van a hacer públicas ¿cómo les llaman? Los criterios para hacer auditorías, para hacer los créditos fiscales, en fin, para que no se ande diciendo que hay algo que está fuera de la ley, sino se van a hacer públicos y eso va a dar certeza a todos. Pero ha hecho un gran trabajo. Imagínense, del año pasado a ¿cuánto recaudamos adicional? 500,000 millones de pesos, ¿no? Fíjense, no, pero vete antes, al 17, 16, lo que se recaudaba. Vean nada más cómo aumenta la recaudación. ¿Ustedes creen que si hubiera corrupción se recaudaría más? Entonces, por eso digo, uno, que el presidente López Obrador cuando llegó puso en la Constitución
que estaba prohibido condonar impuestos. O sea, que no era cosa del director del SAT o del secretario de Hacienda o de nadie condonarle a alguien de acuerdo a alguna subjetividad o criterio, condonar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Eso es lo primero. Lo segundo, la honestidad en la recaudación. Aquí está Raquel Buenrostro, que fue directora del SAT en su momento, hoy secretaria de Anticorrupción, otra gran servidora pública, que generaron un esquema distinto. Este es el impuesto, pues hay que pagarlo. Y la verdad, la mayoría de los empresarios, hay que decirlo, han cumplido, la gran mayoría. Y si hay una controversia respecto a alguna definición que haya hecho el SAT, hay un espacio siempre para recibir en el marco de la ley. Entonces no se condona. Segundo, no hay corrupción. Por más que quieran decir que hay corrupción, esto sería imposible, la recaudación, si hubiera corrupción. Y lo tercero, pues es que se destinan de manera transparente y clara los recursos a dónde van. Pero además había otra política. La política era ayudar al de arriba. Pues ahí está el rescate bancario, el rescate carretero. Entonces, ¿a quién se apoyaba? A muchas empresas que en la época del FOBAPROA, que más fue totalmente oscuro y discrecional, cómo se distribuyeron aquellos recursos después de la crisis del 94. Y se rescató a los de arriba, nunca se rescató a los deudores, a los de abajo, a la gente que debía dinero. La gente perdió todo, porque de la noche a la mañana le aumentaron los intereses y sus deudas. No se decidió apoyar al deudor de abajo, se decidió apoyar al de arriba, y además con mucha corrupción y oscurantismo en el proceso. Ahora es distinto, es lo que se recauda, ¿a qué va? Programas de bienestar, educación, salud. Ahora nosotros estamos destinando a vivienda, los derechos fundamentales de las y los mexicanos, programas de bienestar y obras públicas, que también es histórico cómo se recuperó la capacidad del gobierno, del Estado mexicano, digamos, para volver a invertir en obras estratégicas. Miren, hoy la refinería Dos Bocas, que tanto criticaron, ¿cómo la criticaron? La refinería Olmeca hoy está produciendo 300,000 barriles diarios de gasolina y diésel que antes se importaba. ¿No será una obra estratégica? Claro que sí. Entonces, sí hay un cambio profundo, y todavía nos falta más, pues. Por eso trabajamos todos los días para el bienestar del pueblo. Gracias. Ya nada más para finalizar, si la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, pudiera dar alguna recomendación para la optimización de los presupuestos estatales, porque le digo, el caso en Nuevo León, el diario oficial del Estado está de vacaciones y regresan hasta el 7 de enero y no se ha anunciado el presupuesto de egresos. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se quedan con el del 25 o qué pasaría? Sí, se queda el del 25. No ha habido acuerdo en el Congreso de Nuevo León para la aprobación del presupuesto. Entonces, cuando no hay un nuevo presupuesto, porque solo los congresos estatales, y en el caso del federal, la Cámara de Diputados tienen la atribución para aprobar los presupuestos. Si no se tiene un acuerdo, se sigue trabajando con el presupuesto anterior, con la distribución
del presupuesto anterior. ¿No afectaría pues las obras que se tienen planeadas para el Mundial? Bueno, habría que preguntarle al gobernador de Nuevo León, ¿verdad? Pero no es que se quede sin presupuesto el Estado, se trabaja con el modelo anterior. Por cierto que hablé bien de Raquel, de Tony, de Grisela, una excelente servidora pública, todos en el gabinete. Jesús, ¿saben desde cuándo nos conocemos con Jesús? Desde como 1983. Él estaba en el CCH Naucalpan, ¿no? Yo ya estaba en la Facultad de Ciencias. Y después en el movimiento estudiantil del CEU, pues nos conocimos, ¿no? Pero pues, son muchos años de conocer a Jesús. Ariadna, pues no se diga, es extraordinaria. Y Bulmaro, que está con nosotros, que es el rating mayor de... Bueno, ahí se las va con Noemí. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos atrás porque no ha preguntado.